In 1889, En el 1989, a British computer scientist named Tim Berners-Lee un británico informático llamado Tim Berners-Lee wrote a proposal to help researchers share information more easily between computers. compartió una propuesta con investigadores para que las computadoras pudieran comunicarse de una mejor manera. His supervisor looked at it El supervisor suyo la revisó, la propuesta, and scribbled a short note on the top. y escribió una corta nota en la parte de arriba. Vague but exciting. Un poco vago, pero interesante. No one would imagine Nadie se hubiese imaginado that this small idea would become the World Wide Web. que esta pequeña idea sería convirtiéndose luego en lo que es el Internet, Spreading quietly to nearly every home and every corner of the globe. extendiéndose silenciosamente en cada hogar, en cada rincón del planeta Tierra. The church began in a similar way. La iglesia comenzó de manera similar, Small, local, and easily underestimated. pequeña, local y fácilmente subestimada. A handful of people, Un grupo pequeño de personas, ordinary people, gente ordinaria y común, gathering in homes, reunidos en las casas, no buildings, no power, no influence. sin edificios, sin poder, sin influencia. And yet Scripture tells us Y las escrituras nos dicen that the church will outlast every empire, que la iglesia perdurará más que cualquier imperio, outshine every human achievement, superará cualquier logro humano and reach farther than any technological system ever could. y llegará más lejos que cualquier sistema tecnológico antes creado. Through the proclamation of the gospel, Mediante la proclamación del evangelio, the church will shape every sphere of life la iglesia transformará cada ámbito de la vida and extend to every nation under heaven. y se extenderá a todas las naciones bajo el cielo. How do you view the church? ¿Cómo tú percibes la iglesia? Do you see it as ordinary, familiar, maybe limited in its impact? ¿Lo ves como algo ordinario, muy familiar o algo de impacto limitado? Or do you realize that every time the church gathers, ¿O te das cuenta de que cada vez que la iglesia se reúne, that God is displaying His glory, Dios está manifestando su gloria, forming His people, formando a un pueblo advancing His work that will reach to the ends of the earth? y avanzando su obra que llegará hasta los confines de la tierra? In Ephesians chapter 2, En Efesios capítulo 2, Paul pulls back the curtain and tells us why. Pablo retira la cortina o abre la cortina, nos explica el por qué. God is not merely organizing religious meetings. Dios no está organizando solamente reuniones religiosas. He's creating a people, Él está creando un pueblo joining them together, que se unan, making them the dwelling place of God. donde Dios mora en medio de ellos. What looks small now Lo que parece pequeño ahora is in fact es en realidad, destined to display His glory to the end of the earth. está destinado a manifestar la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Ephesians chapter 2, 9 through 22 again. Efesios 2, 19 al 22, otra vez. So then you are no longer aliens, strangers and aliens, Así pues ustedes ya no son extranjeros, extraños ni extranjeros, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. built on the foundation of the apostles and prophets, Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Christ Jesus Himself being the cornerstone, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, and in the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. In Him, En Él you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Let me point out 6 ways Permíteme mostrarles 6 maneras we see God's glory displayed in the church, en que vemos la gloria de Dios manifestada en la iglesia, in the hopes that we will feel the weight of what God is doing here con la esperanza que sintamos el peso de lo que Dios está haciendo en este lugar and each and every Sunday when the Lord's people gather. y cada domingo donde nos reunimos como su pueblo. Number 1, Número 1, God's glory in creating a new people. la gloria de Dios al crear un nuevo pueblo. The Apostle Paul begins by calling us to remember what we once were and where we once stood. Pablo nos recuerda, comienza invitándonos a recordar lo que fuimos y lo que era nuestra situación antes de conocerle. So then you are no longer strangers and aliens. Él dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Now that phrase only makes sense Esta frase solamente hace sentido
if we first remember what is meant to be a stranger and an alien. Si recordamos lo que verdaderamente significa ser extraño y extranjero. Earlier in this chapter, Paul described our former condition. Anteriormente en este capítulo, Pablo había mencionado, descrito la condición de nuestro pecado. We were dead in our trespasses and sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We walked according to the course of this world. Andábamos conforme a la corriente de este mundo. We lived under the prince of the power of the air. Vivíamos bajo el poder del príncipe del aire. We were driven by the desires of the flesh and mind. Éramos dirigidos por los deseos de la carne. We were by nature children of wrath. Éramos por naturaleza hijos de ira. To be a stranger and an alien Ser un extraño y ser un extranjero is to live without belonging. es vivir sin pertenecer. It is to be disconnected, unsettled, and unprotected. Es estar desconectado, inquieto, desprotegido. Strangers do not have rights. Los extraños no tienen derechos. Aliens don't have homes. Los extranjeros no tienen hogar. They live on the margins, Viven en el margen, depending on others for mercy. dependiendo de otros por misericordia. Never fully secure, never fully at rest. Nunca están completamente seguros, nunca están completamente descansados. And that was our spiritual condition before Christ. Y esa era nuestra condición espiritual antes de estar en Cristo. We were not simply lost. No estábamos simplemente perdidos, We were outsiders to the promise of God estábamos completamente lejos de las promesas de Dios. and cut off from the life of God. Y estábamos sin pertenecer a las promesas de Dios. Do you remember what that was like? ¿Recuerdas cómo era eso en tu vida? Do you remember what it felt like to be without belonging? ¿Recuerdas lo que era estar sin pertenecer? To be spiritually unsettled? Estar espiritualmente inquieto, To be unsure of where you stood with God? estar inseguro de dónde está tu relación con Dios, dónde está tu alma. Some of us remember seasons marked by restlessness and a quiet distance from God. Algunos recordamos temporadas marcadas por distancia y reconocer que estábamos lejos de Dios. Others remember an outright rebellion and a willful rejection. Otros recuerdan una rebeldía marcada y un pecado deliberado. Others grew up around the church, Otros crecieron en la iglesia, but still lived as strangers in their hearts, pero seguían siendo extraños en sus corazones. present in the body but far from home. Estaban en el cuerpo presente, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. However it looked for you, it was all the same condition. Como quiera que se hubiera visto en tu vida, la condición es la misma. We live without the security of God's promises, Vivíamos sin la seguridad de las promesas de Dios, without the assurance of his welcome. sin la seguridad de lo que Él había completado por nosotros. And Paul here is calling us to remember who we were Y aquí Pablo nos recuerda lo que éramos so that we would see God's grace in the right way. para que podamos ver con claridad la gracia de Dios de la manera correcta. Then Paul says two words that carry the weight of the gospel. Entonces Pablo pronuncia dos palabras que resumen el peso del Evangelio. No longer. Ya no. Everything changes with that phrase. Todo cambia con esa frase. What defines us now is not where we were, not who we were, where we were. What defines us now is not where we were, Lo que nos define ahora no es lo que éramos, but what God has done. sino lo que Dios ha hecho. In Christ, En Cristo we are no longer dead in our trespasses and sins, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. no longer enslaved to the course of this world, No estamos esclavizados a las cosas de este mundo. no longer under the dominion of the prince of the power of the air, No estamos ya esclavizados al dominio del príncipe de este mundo. no longer children of wrath. Ya no somos hijos de ira. But God, Pero Dios, being rich in mercy, siendo rico en misericordia, because of the great love in which he loved us, con el gran amor con que nos amó, made us alive together with Christ. nos dio vida en Cristo Jesús. Jesus lived a life we could not live, Cristo vivió la vida que no podíamos vivir. and he bore the judgment we deserved on the cross, Y Él recibió el juicio que nosotros merecíamos en la cruz. and rose again in victory, Y resucitó al tercer día en victoria. so that outsiders like you and I Para que personas extranjeras como tú y yo could be brought home. podamos ser traídos a casa. Through his blood, Por medio de su sangre, the alien is welcomed. el extranjero es bienvenido. The stranger is made a son. El extraño es hecho un hijo de and Dios. The lost are brought home. El perdido es traído a casa. Friends, we are no longer strangers and aliens. Amigos, ya no somos extraños y extranjeros. We belong to God. Ahora pertenecemos a Dios.
If you're here and you're not a Christian, Si estás aquí y no eres cristiano, know this belonging is not automatic. tienes que saber que el pertenecer del que está hablando aquí no es automático. It does not come from growing up around the church, No se obtiene por simplemente crecer en la iglesia. having Christian parents, or being a good person. No se obtiene por tener padres cristianos o por simplemente ser una buena persona. Paul says we were brought near by the blood of Christ. Pablo dice que nos ha acercado por medio de la sangre de Cristo. That means this change only happens when you put your faith in Jesus. Así que este cambio solamente se produce únicamente por medio de la fe en Cristo. So if today, if you're still living as a stranger of God, Si hoy estás viviendo como una persona extranjera o extraña a Dios, the invitation of the gospel is open for you today. la invitación del Evangelio está abierta para ti hoy. Jesus lived the life that you could not live. Jesús vivió la vida que tú no podías vivir. He died the death that you deserve. Él murió la muerte que tú merecías. And he rose again so that salvation is now possible for you Y resucitó al tercer día para que la salvación sea posible para ti. if Sí, you turn from your sin si le das la espalda a tu pecado and trust in him. y confías en Él, Then those words become yours. esas palabras se convierten en tus palabras. No longer far off. Ya no vas a estar lejos. No longer without hope. Ya no estarías sin esperanza. No longer a stranger, Ya no serías un extraño, but welcomed by his grace. sino que serías parte de su familia And por this is where the gracia. glory of God shines. Aquí es donde la gloria de Dios brilla. God takes those who were dead, distant, and deserving of wrath, Dios toma a aquellos que estaban muertos, alejados y eran merecedores de la ira and he makes them his people. y los hace su pueblo. The church exists La iglesia existe because God delights to create life from death, porque Dios se complace en crear vida donde había muerte hope where there was judgment. y esperanza donde había juicio. And the glory of the church begins here La gloria de la iglesia comienza aquí, with the miracle of the no longer. con el milagro de que ya no. Number two, Número 2, God's glory in forming a new family. la gloria de Dios en la formación de una nueva familia. Paul moves from the no longer, so now that we are. Pablo va del ya no al ahora somos. So in 19, he says, so then you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Verso 19 dice, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. He doesn't simply rescue sinners from judgment, but he brings them home. Él no solamente rescata a pecadores del juicio, sino que Él los trae a casa. Salvation is not merely a legal declaration, La salvación no es solamente una declaración legal, it's an act of adoption. sino que es un acto de adopción. God brings you into his family. Dios te trae a su familia. Scripture repeatedly presses this truth to us. Las escrituras reiteran esta verdad. 1 John 3:1. So what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God, and so we are. Primera de Juan 3:1, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Through Christ, we are not treated as guests or servants, Por medio de Cristo no somos tratados como personas lejanas, como huéspedes, but as sons and daughters. sino como hijos y como hijas. Let's consider the glory of what God has done in making a new family. Consideremos la gloria de Dios en lo que Él ha hecho al hacerlos una familia. One, we share a new identity and allegiance. Primero compartimos una nueva identidad y una nueva lealtad unos con otros. Yeah, we are fellow citizens with all the saints. Somos conciudadanos con todos los santos. Our citizenship is in heaven. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Our primary identity is no longer shaped by where we were born, Nuestra identidad primaria ya no la define el lugar de nuestro nacimiento. by what we have done or what has been done to us. Tampoco la define lo que hemos hecho ni lo que nos han hecho a nosotros. We belong to a new kingdom under a new king. Ahora pertenecemos a un nuevo reino, a un nuevo rey. And this shared citizenship binds the church together Y esta ciudadanía une a la iglesia junto, across age, culture, background, and history. sin importar la edad, en la cultura, su trasfondo. Two, we are no longer guests but members of God's household. Así que no somos huéspedes, sino que somos miembros de la familia de Dios. Remember, to be part of the household is to belong. Ser parte de la familia es pertenecer. Romans 8:15. Romanos 8:15. You have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos Abba Padre. And that son's language is spoken to both men and women. Ese lenguaje se refiere a tanto hombres como mujeres. Women who were once marginalized Mujeres que antes eran bien marginalizadas, now have the same inheritance as
the son. ahora tienen la misma herencia que cualquier hijo. Listen, the church is not a place we occasionally visit. La iglesia no es un lugar donde uno visita ocasionalmente. It is a family where we are known, Es una familia donde somos conocidos, where we are welcomed and loved. donde somos bienvenidos y donde somos amados. We are home with God and with one another. Nos sentimos en casa tanto con Dios como con unos a otros. One day, one of our elders was walking with a young man who recently joined our church. Uno de nuestros pastores recientemente estaba caminando con un joven que recientemente se había unido a nuestra iglesia. He had been homeless for a brief time during his childhood, Durante su etapa más temprana, él había estado sin hogar and he was sharing how he was worried that might happen to him again. y él estaba compartiendo con el pastor su preocupación de que eso volviera a pasarle. They stopped walking. Ellos pararon, se detuvieron, The elder looked him in the face el pastor lo miró a la cara and said, "We would never let that happen to you y le dijo, nosotros nunca permitiríamos que eso vuelva a pasarte, because you're part of the family." porque ahora eres parte de una familia. There's something unique and special about the family of God. Hay algo único y especial acerca de la familia de Dios. Number 3, we are given one another for care and perseverance. Número 3, nos hemos dado los unos a los otros para cuidarnos y para perseverar en la fe. In God's family, we are not saved into isolation. Nosotros no somos salvados para ser enviados al aislamiento. Hebrews 10, 24 and 25 Hebreos 10, 24 y 25 calls us to stir one another up to love and good works. nos exhorta a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, As the day is drawing near. como el día se acerca. Galatians 6:2 tells us to bear each other's burdens. Gálatas 6:2 nos dice que llevemos las cargas unos a los otros. God uses the ordinary faithfulness of brothers and sisters to sustain us, correct us, and help us endure. Dios usa la fidelidad cotidiana de los hermanos y hermanas para sostenernos, para corregirnos y para ayudarnos a perseverar. Over the last year, Durante este último año, I have witnessed this kind of gospel love define Soli Deo Gloria. he sido testigo de cómo este amor anclado en el Evangelio ha definido a la iglesia Solideo Gloria. You have cared for one another through deep sorrow Ustedes se han cuidado unos a otros en tiempos de profunda tristeza and rejoiced together in seasons of grace. y se han regocijado en tiempos de gracia. You have sacrificed your time, Han sacrificado su tiempo, your energy, energía, and your resources recursos to serve one another well. para servirse bien los unos a los otros. And in so doing, you have displayed the beauty of Christ and His church. Y al hacer eso muestran la belleza de Cristo y de su iglesia. I am so very proud of you Estoy orgulloso de ustedes and deeply thankful for the work of the Lord in this church. y profundamente agradecido por la obra del Señor a través de ustedes. Number 4, the reason, a blessing of God's family. Razón número 4 de la bendición de ser parte de la familia de Dios. We share a common inheritance secured by Christ. Compartimos una herencia común asegurada por Cristo. Paul writes in Romans 8:17 that we are heirs of God and fellow heirs with Christ. Pablo habla en Romanos 8:17 que somos herederos y coherederos con Cristo. Everything Christ has earned belongs to His people by grace. Todo lo que Cristo ha ganado pertenece a su pueblo por gracia. No one in God's family is overlooked. Nadie en la familia de Dios es olvidado. No one is less loved. Nadie es menos amado. Men and women, Hombres, mujeres, young or old, jóvenes, ancianos, rich and poor, ricos o pobres. every child in this family shares fully in the Father's promises. Cada hijo de esta familia participa plenamente de la promesa de Dios. And number 5, Número 5. we are bound together by grace, not biology. Estamos unidos por gracia, no por la biología. Jesus Himself redefines family in Matthew chapter 12. Jesús redefine a la familia en Mateo 12. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Él dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. God forms a family out of people who would never have chosen one another for themselves. Dios forma una familia con personas que nunca se hubiesen elegido las unas a las otras. The church exists as living proof La iglesia existe como una prueba viviente that what unites us de que lo que nos une is far greater than what divides us. es mucho más grande de lo que nos divide. You know, some time ago in our church, Déjeme explicarle, en algún tiempo atrás en nuestra iglesia we had a woman walk through a deep season of depression. tuvimos una mujer caminar o pasar por una etapa bien profunda de depresión. Heavy, disorienting. Una depresión profunda, desorientadora. And again, it didn't just affect her, it affected her whole family. Y no le afectó solamente a ella, le afectó a la familia completa. Her husband wanted to care for her well, Su esposo quería cuidarla bien, but the weight of daily life didn't stop.
pero el peso de la vida diaria no paraba. Children needed attention. Los niños necesitaban atención, Meals needed to be made. las comidas tenían que prepararse, Laundry still piled up. la ropa tenía que lavarse. Then the church stepped in. Y en la iglesia dio un paso al frente. The women in the church took turns watching the children Las mujeres de la iglesia comenzaron a cuidar a los niños so the husband could care for his wife. para que el esposo pueda cuidar por su esposa. And families brought meals 3 days a week, Familias traían comida 3 veces a la semana, not for a week or two, no por una semana o 2, but for 5 months. por 5 meses. People quietly volunteered to do their family's laundry. La gente se ofreció voluntariamente en silencio a lavar la ropa de esa familia. Now, why would they do that? ¿Pero por qué hacían esto? Because this was not a project. Porque no se trataba de un proyecto, It was family. se trataba de la familia. This is what happens in the church. Esto es lo que sucede en la iglesia. And this is what you have been given in this church. Y esto es lo que se nos ha dado en esta iglesia. God has not only saved you, Dios no nos salvó He has solamente, given you one another. nos ha dado los unos a los otros. I mean, think of this church. Piensen en esta iglesia. Think about the people that God has placed around you. Piensen en las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo. These are not accidental relationships. Esto no son relaciones accidentales. These are gifts of God's grace given to you. Estos son regalos de la gracia de Dios dados a ti. God has woven your lives together Dios está construyendo tu vida, la está poniendo so junta. that your joy and your sorrow is shared. Para que los gozos, las alegrías y las tristezas sean compartidas. So no one walks alone. Para que nadie camine solo. You are not merely attendees at the same gathering. No son simples asistentes de una reunión. You are members of God's household. Son miembros de la casa de Dios. And when the church lives like that, Y cuando la iglesia vive de esta manera, the glory of God la gloria de Dios becomes visible in our ordinary acts of love. se hace visible en nuestros actos cotidianos de la vida diaria. All right, so I gave you 5 subpoints in point number 2. Le di 5 subpuntos, ahora voy para el segundo punto. Now we're number 3 of the 6 main points. Ahora el tercero de los 6 puntos. Ok, Numero 3. number 3. God's glory in revealed truth. La gloria de Dios en la verdad revelada. Paul tells us what the new family is built upon. Pablo nos dice sobre qué se está edificando esta nueva familia. Ephesians 2:20 says that we are built on the foundations of the apostles and prophets. Efesios 2:20 dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. God doesn't just gather us and leave us in the dark. Dios no solamente nos reúne y nos deja en la oscuridad. He gives a foundation that is clear, trustworthy, and strong. Dios da un fundamento a la iglesia que es claro, confiable y que no cambia. From the very beginning, this marked God's people. Desde el principio esto ha caracterizado al pueblo de Dios. Acts 2:42 En Hechos 2:42 says the early church devoted themselves to the apostles' teaching. dice que la iglesia se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles. The church did not grow around personalities, experiences, or strategies. La iglesia no creció en torno a personalidades, experiencias o estrategias, It grew around the Word of God sino que crecía alrededor de la palabra de Dios, that God had spoken through His appointed messengers. la palabra que había sido compartida por los mensajeros designados. And God did not intend the teaching ministry of the church to end with the apostles. Y este ministerio de la enseñanza de la palabra no iba a terminar con los apóstoles. Having laid the once and for all foundation through them, Luego de haber establecido esa fundación por medio de ellos, He continues to care for His church, giving shepherds who will faithfully teach the Word. Él continúa haciendo lo mismo, estableciendo pastores para que cuiden de su iglesia. Your elders are not called to invent new doctrine, Los pastores de esta iglesia no están llamados a inventar nuevas doctrinas, but to guard, explain, and apply the Word sino a guardar, explicar y aplicar la palabra de Dios. that has already been given. La palabra de Dios que ya ha sido dada. Scripture says that they must hold firm to the trustworthy Word as taught, La escritura dice que deben aferrarse a la palabra de Dios, to teach sound doctrine and confront error. de que podamos enseñar la sana doctrina y confrontar el error. Through this steady ministry, Mediante este ministerio constante, the truth delivered by the apostles la verdad transmitida por los apóstoles continues to shape and mature God's people. continúa formando al pueblo de Dios hoy. So because of this, God is called to love and esteem their faithful elders. Por eso es que Dios les exhorta a que amen y estimen a sus pastores. Paul tells the Thessalonians Pablo dice a los tesalonicenses, to respect those who labor among you, respeten a quien trabajan entre ustedes who are over you in the Lord. y los dirigen en el Señor.
and to esteem them very highly in love because of their work. y estímenlos muchos con amor por su labor. Their labor is shepherding the souls through the ministry of the word. Su labor consiste en pastorear las almas mediante el ministerio de la palabra. They teach so that you would know Christ more clearly. Ellos enseñan para que ustedes puedan conocer a Cristo de That you, manera más that you would clara, resist error more faithfully. para que puedan crecer más fielmente, And that you would walk in obedience more fully. para que puedan resistir el error y caminar en obediencia. This is part of the glory of God. Esto es parte de la gloria de Dios. A weak foundation always leads to an unstable structure. Una fundación débil va a ser una estructura débil. Jesus warned us that a house built on sand cannot stand. Jesús advirtió que una casa construida sobre la arena no va a permanecer. But God has not built his church on sand. Pero Dios no ha edificado su iglesia en la arena, He's built it on the rock of his revealed word. sino que la ha edificado en la palabra, en la roca de la palabra de Dios, Through the testimony of the apostles and the prophets. mediante el testimonio de los apóstoles y The profetas. church is grounded in the truth that does not change. La iglesia está fundamentada en la verdad que es inmutable, que no cambia. Do you realize ¿Te das cuenta? what a gift that God has given you in the faithful elders of this church? ¿Te das cuenta del regalo que Dios te ha dado en los pastores de esta iglesia? Men who labor to keep the church anchored in the truth. Hombres que se esfuerzan por mantener la iglesia firme en la palabra de Dios, en la verdad. Is one of God's means of protecting and strengthening you, his people. Esto es uno de los medios que Dios utiliza para protegerlos a ustedes. Hebrews 13:17 says they are keeping watch over your souls Hebreos 13:17 dice que ellos velan por sus almas, as those who will give an account. como quienes han de rendir cuentas. They pray for you. Ellos oran por ti, They teach you. te enseñan, They warn you. te advierten, Encourage te you. animan They seek to lead you toward maturity in y Christ. buscan guiarte para que crezcas y madures en Cristo. In a world filled with confusing and shifting voices, En un mundo lleno de confusión y de tantas voces, God has graciously given you, Soli Deo Gloria, pastors Dios en su gracia les ha dado a ustedes pastores who continue to point you back to the Word of God. que los continúan apuntando hacia la palabra de Dios. And therefore you should rejoice. Y por eso deben regocijarse. For when the Word of God is preached, believed, and obeyed, Porque cuando la palabra de Dios es predicada, creída y obedecida, the church stands firm. la iglesia permanece firme. God is glorified Dios es glorificado. because his people are shaped not by the darkness of the world, Porque su pueblo no es transformado por la oscuridad de este mundo, but by the light of his truth. sino por la luz de su verdad. One of the greatest desires of your pastors Uno de los mayores anhelos de sus is pastores not merely that you would hear the word here on Sunday, no es que solamente escuchen la palabra de Dios aquí el domingo, but that the word of God would shape every minute of your life. sino que la palabra de Dios forme cada minuto de tu vida. They long for you to sit at the feet of Jesus Monday through Sunday. Ellos anhelan que estés sentado a los pies del Señor Jesús de lunes a domingo. So how are you doing with the word? Así que ¿cómo te va con la palabra? Are you opening it regularly? ¿La estás abriendo con regularidad? Meditating on it, memorizing it? ¿Estás meditando en ella? ¿La memorizas? Are you letting the word of God dwell in you richly? ¿Estás dejando que la palabra de Dios abunde ricamente en ti? Are you building your life on the word? ¿Estás construyendo tu propia vida en la palabra de Dios? Or is there dust on your Bibles? ¿O están las Biblias llenas de polvo? God has given us his word Dios nos ha dado su palabra so we might walk in faith and in joy. para que podamos caminar en fe y podamos vivir con gozo. The glory of the church is seen in this. La gloria de Dios se ve, la gloria de la iglesia se ve en esto, God has spoken, de que Dios ha hablado and his people live by every word that comes from his mouth. y que su pueblo vive de cada palabra que sale de su boca. Number 4, Punto 4. God's glory in Christ, the cornerstone. La gloria de Dios en Cristo, la piedra angular. Paul now brings everything into sharp focus. Ahora Pablo aclara todo. The church is built on the word, yes, La palabra está edificada en la palabra, sí, but the, la word, iglesia, perdón. but the word itself points somewhere. Pero la palabra misma nos apunta a un lugar específico. The second half of verse 20, La segunda mitad del verso 20. Christ Jesus himself being the cornerstone. Cristo mismo es la piedra angular. This is the heart of the passage, Este es el núcleo del pasaje and this is the glory of the church. y esta es la gloria de la iglesia. Everything rests on Jesus Christ. Todo descansa en Cristo Jesús. In the ancient world, the cornerstone was determinative. En el mundo antiguo la piedra angular era determinante. It set the alignment of the entire building. Marcaba el alineamiento de todo el edificio. Every wall took its direction
from that cornerstone. Cada pared se fundamentaba y tomaba dirección a partir de esa piedra. If the cornerstone was off, the whole structure would eventually fall. Si la piedra se sacaba, todo el edificio se derrumbaba. Paul is telling us that Jesus Christ determines everything about the church. Pablo nos dice que el Señor Jesús es el que determina todo lo relacionado a la iglesia. Its shape, its unity, its stability, its purpose. Su forma, su unidad, su estabilidad, su propósito. The church does not exist alongside Christ. La iglesia no existe al lado de Cristo. It exists from Christ, Existe de Cristo, through Christ, por medio de Cristo and for y Christ. para Cristo. Jesus is the cornerstone. Jesús es la piedra angular. He's the eternal Son of God who took on flesh. Él es el Hijo de Dios que se hizo He carne. lived the life we failed to live, Él vivió la vida que nosotros fallamos en obeying the vivir. Father perfectly in our place. Él obedeció al Padre de manera He perfecta por loved God with all his nosotros. heart, soul, mind, and strength. Y nos amó con todo su corazón, alma, mente y fuerza. He loved his neighbor perfectly. Él amó a su prójimo perfectamente. Where we were disobedient, Cuando nosotros éramos desobedientes, he was faithful. Él era fiel. Where we were unrighteous, Cuando nosotros estábamos llenos de injusticia, he was holy. Él era santo. And then he went to the cross Entonces Él fue a la cruz as a willing substitute. como un sustituto voluntario And he bore the wrath that we deserved. y soportó la ira que merecíamos nosotros. He carried our guilt. Él cargó nuestra culpa. He was cut off so that strangers like you and I could be brought near. Él fue sacrificado para que extraños y extranjeros pudieran ser traídos cerca. This cornerstone was rejected, crushed, and laid low. Esta piedra fue rechazada, quebrantada y derribada para que se formara un nuevo pueblo, So that a new people could be formed. para que un nuevo pueblo pudiera ser formado. And death did not hold him. Y la muerte no lo pudo retener. God raised him from the dead in power and glory. Dios lo levantó con poder y con gloria. The rejected stone became the cornerstone. La piedra rechazada se convirtió en la piedra angular. The risen Christ now stands as the foundation of a redeemed people, El Cristo resucitado ahora es el fundamento de un pueblo redimido, alive forevermore, reigning at the right hand of God. vivo para siempre y reinando a la diestra del Padre. This is why the church holds together. Por eso es que esto es lo que mantiene a la iglesia unida. Our unity is not based on shared preferences, politics, or language. Nuestra unidad no se basa en preferencias o política o en el idioma que compartimos, It flows from our shared union with Christ. sino que emana de la unión en Cristo. We are joined to him by faith. Estamos unidos a Él por fe. And because we are joined to him by faith, Y porque estamos unidos a Él por fe, we are joined to one another. estamos unidos los unos a los otros. So I can say, Para que yo pueda decir, as a gringo from Chicago, como un gringo de Chicago, that you are my family. de que ustedes son mi familia, We are one in de que Christ. somos uno en Cristo. Jesus is not only the foundation of the church, Jesús no es solamente el fundamento de la iglesia, he's the head. sino que también es la cabeza. He governs her with wisdom and shepherds her with care. Él gobierna con sabiduría y la cuida con esmero. And Jesus is actively at work, Y Jesús está activamente en acción, sustaining every one of your hearts, fortaleciendo cada corazón, shaping every one of your lives, transformando cada vida and advancing his purpose through this ordinary people. y llevando adelante los propósitos de Él en medio de estas And the gl- personas And the ordinarias. glory of Jesus is this: La gloria de Jesús reside en esto, he delights to dwell with his people. que Él se deleita en habitar en medio de su The pueblo. one who upholds the universe by the word of his power Aquel que sostiene el universo con el poder de su palabra, makes his home with sinners redeemed by grace. hace de su morada un grupo de pecadores redimidos por He gracia. walks among his churches. Él camina entre sus iglesias. He knows their weaknesses. Él conoce sus debilidades. He supplies what they lack, and he finishes what he starts. Él provee lo que hace falta y Él termina lo que comienza. So when we speak of the glory of the church, Así que cuando hablamos de la gloria de la iglesia, we're really speaking of the glory of Christ. estamos hablando de la gloria de Cristo. Strip away Christ, Si se le quita a Cristo, and the church has no beauty, ya la iglesia no tendría belleza, no power, no hope. no tendría poder, no tendría esperanza. We may admire the people, Podemos admirar la gente, the ministry, the growth, the fruit that we see, el ministerio, el crecimiento, los frutos que vemos, but underneath it all stands Christ himself. pero debajo de todo esto está Cristo mismo. He bears the weight, and he sets the alignment. Él es el que sostiene todo el peso y Él es el que dirige pone toda la dirección And he holds it all together. y Él lo sostiene todo. Where Christ is honored, Donde Cristo es honrado, trusted, preached, and loved, donde es predicado, donde es amado, the church stands firm.
la iglesia permanece firme. The church is glorious La iglesia es gloriosa because Jesus Christ is glorious. porque Cristo es glorioso. Number 5, Número 5, God's glory in a holy growing people. la gloria de Dios en un pueblo santo y en crecimiento. Paul tells us that in Christ, Pablo nos dice que en Cristo the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord. toda la estructura está bien ajustada y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Because God's not merely gathering us, He's shaping us. Porque Dios solamente no nos reúne, sino que también nos forma. The church is alive, and alive things grow. The church is alive, and alive things grow. La iglesia está viva y las cosas que están vivas crecen. This is the steady work of sanctification. Este es la santificación, lo que sucede en la etapa de santificación. God is committed to Dios- making His people holy. Dios está comprometido en hacer de su pueblo santo. And He often does His work through one another. Y este trabajo lo hace por medio de los unos a los otros. It's one of the primary ways God grows His people is the life together in a church. Una de las maneras principales en la cual Dios hace crecer a su pueblo es en la vida de la iglesia. The New Testament assumes spiritual growth happens through shared obedience and mutual care. El Nuevo Testamento asume que el crecimiento espiritual se produce por medio de la obediencia compartida y el cuidado mutuo. Throughout the New Testament, we are called to love one another, A través del Nuevo Testamento somos llamados a amarnos unos a otros, encourage one another, a animarnos unos a otros, bear one another's burdens, compartir las cargas unos a otros, forgive one another, perdonarnos unos a Exhort otros, one another. exhortarnos unos Pray a for one otros, another. orar unos a otros, through ordinary relationships, por medio de relaciones ordinarias, patient correction, and persistent love. corrección paciente y un amor constante. God refines His people into the image of Christ. Dios está formando a su pueblo de acuerdo a la imagen de Cristo. And God grows His church through spiritual gifts. Y Dios lo hace por medio de dones The que da a su pueblo. The Spirit gives gifts to every believer El Espíritu Santo da dones a cada creyente for the common good. para el bien común. No one has everything, Nadie lo tiene todo and no one is unnecessary. y nadie va a ser, no va a ser necesario. Teaching, mercy, encouragement, La enseñanza, la misericordia, el ánimo, service, leadership, generosity, el servicio, el liderazgo, la generosidad, hospitality. la hospitalidad. They all become instruments of God's grace in His hands. Todo esto se convierte en instrumentos de gracia en las manos de Dios. As each member faithfully uses what God has given, A medida que cada miembro usa lo que Dios le ha dado a cada cual, the whole body is built up. el cuerpo completo va a ir en crecimiento. Growth happens not only when we receive care, El crecimiento sucede no solamente cuando recibimos cuidado, but when we give ourselves away in love. sino cuando nos entregamos nosotros en amor por los demás. Is there anything that God is calling you to do that you have not been obedient to do yet? ¿Hay algo que el Señor te esté mandando o llamando a hacer que todavía no has sido obediente en hacerlo? How does God want to use your gifts for the building up of others? ¿Cómo Dios quiere usar tus talentos para el crecimiento de otros? Think about a young tree staked in the ground. Piensa en un árbol joven que está clavado en la tierra. The stake is not there to replace the tree's strength. The stake in the ground is not there to replace the tree's strength. El palo que está junto con ese árbol no está para reemplazar la fortaleza del árbol, But to guide it as its roots grow deep. sino para guiarlo mientras sus raíces van creciendo más profundo. The wind, the rain, the pressure do not weaken the tree, but they strengthen it. El viento, la lluvia, nada de eso debilita, sino que va fortaleciendo al árbol. Over time, the roots take hold, the stake is removed, and the tree stands firm. Con el tiempo, las raíces van haciéndose más profundas y ese palo que aguantaba el árbol es removido It was shaped by the very forces meant to test it. y es moldeado por las mismas fuerzas que una vez presentaron la prueba. And this is how God grows His church. Y así es que Dios hace crecer a su iglesia. He plants us near one another Él nos planta cerca los unos a los otros and uses a shared life to deepen our roots. y hace que vivamos de manera compartida para que podamos echar raíces. The friction of relationships, La fricción que hay en las relaciones muchas the veces, weight of responsibility, el peso de las responsabilidades and the pressures of life y las presiones de la vida are tools that God uses as instruments of growth. son herramientas que Dios usa para hacernos crecer y formarnos a su imagen. God uses our nearness to one another to grow us. Dios usa todo lo ordinario que somos para
hacernos crecer unos a otros. The glory of the church is seen in a people La gloria de Dios se ve en un grupo de gente who stand firm together, que se paran firmes juntos, who are shaped by a shared love and are strengthened side by side for his glory. donde están siendo formados por un amor compartido. Number 6, Número 6, God's glory indwelling in his church. la gloria de Dios al morar con su iglesia. Paul concludes bringing the ultimate purpose of everything Pablo nos lleva ahora al propósito fundamental de todo lo que ha dicho. in verse 22. En el verso 22. In him you also are being built together En Cristo también ustedes son juntamente edificados into a dwelling place for God by the Spirit. para morada de Dios en el Espíritu. This is where the story has been heading all along. Aquí es donde se ha estado dirigiendo esta historia en todo momento. God does not merely save individuals, Dios no solamente salva a individuos, but he's forming a family to establish a holy people sino que está formando una familia para establecerla como un pueblo santo, so that he would dwell with them. para que Él pueda morar en medio de ellos. So from the beginning of Scripture, Así que desde el principio de las Escrituras, God desires has been to dwell with his people. el deseo de Dios ha sido morar en medio de su pueblo. In the garden, he walked with Adam and Eve in the cool of the day. En el jardín del Edén, Dios caminaba con Adán y Eva, Sin shattered that fellowship, pero el pecado rompió esa comunión, but it did not erase God's purpose. pero no borró el propósito de Dios. In the wilderness, God commanded Moses to build a tabernacle so that he might dwell in the midst of Israel. En el desierto, Dios ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo para él habitar en medio de ellos. His glory filled it, Su gloria lo llenó. a visible sign that God has redeemed his people. Una señal visible de que Dios estaba redimiendo a su pueblo. Later in Jerusalem, Más tarde en Jerusalén the temple was built. se construyó el templo. And once again, the glory of the Lord filled the house. Y una vez más la gloria de Dios llenó la casa. God dwelt with his people, Dios moraba con su pueblo, though still behind the curtain in the most holy place. aunque todavía tras el velo en un lugar santísimo. Then came Jesus. Entonces vino Jesús. Jesus tells us the Word became flesh and dwelt among us. Juan nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. In Christ, God did not merely send a message. En Cristo Dios no solamente vino a traer un mensaje, He became near, Jesus, the true temple, sino que el verdadero templo, Jesús, se the acercó, place where heaven and earth meet. el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, And through his life, death, and resurrection, mediante su vida, muerte y resurrección. the barrier of sin was removed and the curtain was torn in two. Se eliminó la barrera del pecado y se rasgó el velo y se abrió el acceso a Dios. Now we have access to God. Ahora hay acceso a Dios. After Christ's ascension, Después de la ascensión de Cristo, God's dwelling place shifted again. la morada de Dios cambió de nuevo. No longer a building of stone, Ya no era un edificio de piedra, but a people redeemed by his blood. sino un pueblo redimido por su sangre. Paul tells us in Ephesians Pablo nos dice en Efesios that we are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. que estamos siendo edificados juntos como morada de Dios por el Espíritu. God now dwells in and through the church. Ahora Dios mora en medio de su iglesia, Not perfectly, no de manera perfecta, yet truly. pero sí en verdad. And one day, Y un día, what is now being built lo que ahora se está will construyendo be fully revealed. se revelará por completo. In Revelation 21, En Apocalipsis 21, a loud voice will declare, una voz fuerte va a proclamar: "Behold, the dwelling place of God is with man. He aquí la morada de Dios está con los hombres. No more temple is needed, No se necesita el templo, because God himself is present. porque Dios está presente. He will dwell with his people forever. Él morará con su pueblo por siempre. He will wipe away every tear from your eye. Él enjugará toda lágrima de tus ojos. Death will be no more." Ya no existirá la muerte. What began in the garden, Lo que comenzó en el jardín, then moved to the tabernacle and temple, luego se movió al tabernáculo y luego al templo, was fulfilled in Christ, fue cumplido en Cristo is now being built in the church, y ahora se está construyendo en la iglesia, will one day be completed in glory. que un día se completará en gloria. That is where history is headed. Aquí es donde se dirige la historia. God with his people fully and forever. Dios con su pueblo completamente y para siempre. God does not merely dwell with people simply because they attend church. Dios no habita en medio de personas porque simplemente asisten a una iglesia. He dwells with those who are in Christ. Él habita en aquellos que están en Cristo. Access to God does not come through proximity to religion, El acceso a Dios no se logra mediante la cercanía a la religión, but through faith in Jesus. sino mediante la fe en Jesús. For through him we have access in one spirit to the Father.
porque por medio de Él es que tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu. So if you feel drawn to these truths, Si te sientes atraído por estas verdades, but know that you are still outside of Christ, pero sabes y reconoces que estás lejos de Cristo, hear this invitation. escucha esta invitación. God is not calling you to admire the church from a distance. Dios no te llama a que admires la iglesia a la distancia. He's calling you to come to the Son through the Christ, through the cross. Te llama a que te acerques como hijo mediante la cruz. Beloved, I don't want you to miss what's happening here. Hermanos, yo no quiero que ustedes pierdan de vista lo que está sucediendo aquí. Do not reduce this Sunday morning gather as mere routine or habit. No reduzcan esta reunión del domingo como algo rutinario que pasa cada semana. When the church gathers, God is at work. Cuando la iglesia se reúne, Dios está trabajando. Former strangers are standing together as a family. Aquellos que eran extranjeros y extraños ahora están siendo reunidos como un mismo cuerpo. Living stones are being built together. Living stones are being joined together. Como piedras vivas que están siendo unidas juntas. Sinners redeemed by Christ are becoming his dwelling place. Pecadores que ahora Cristo habita en medio de ellos. And that glory Y esa gloria is not meant to be contained within these walls. no es para que la guardemos en estas cuatro paredes. What God is doing in here Lo que Dios hace aquí is meant to be shared, multiplied, and extended. debe ser compartido, debe ser multiplicado y debe ser expandido. Just as the early church did not hoard the gospel, Así como la iglesia primitiva no se quedó el evangelio para ellos mismos, but carried it outward. sino que lo llevaron hacia afuera. So Soli Deo Gloria is called to think beyond itself. Soli Deo Gloria, esta iglesia debe hacer lo mismo, no quedarnos con el evangelio para nosotros. Across Latin America, A lo largo de toda Latinoamérica, throughout Hispanic communities, and here in the United States, and the millions of people around the world, a través de todas las comunidades hispanas también aquí en los Estados Unidos, they need healthy gospel proclaiming churches. necesitan iglesias que prediquen el evangelio. There are pastors laboring faithfully with little support. Hay pastores que están trabajando con muy pocos recursos. Churches need strengthening. Las iglesias necesitan ser fortalecidas And communities longing for hope need Christ. y las comunidades que están buscando esperanza necesitan a Cristo. Church planting and revitalizations are not just strategies for expansion. La revitalización de iglesias y el plantar nuevas iglesias no es una simple estrategia, They are acts of love. sino que son actos de amor. They are ways of saying to others Es una manera de decir a otros what God has given us in the church. lo que Dios nos ha dado por medio de la iglesia. We want others to experience as well. Queremos que otros también lo experimenten. The same Christ who has brought us near El mismo Cristo que nos ha traído cerca is still inviting strangers home. también sigue invitando el día de hoy a extranjeros para que se acerquen. The same Spirit who dwells among us El mismo Espíritu que habita en nosotros is eager to dwell with many more. también quiere habitar con otras personas. And if the church is truly this glorious, Y si la iglesia es verdaderamente así de gloriosa, we cannot be content no podemos conformarnos for only a few to taste it. para que solamente algunos la prueben. So let this church Así que esta iglesia, lift its eyes with faith and a holy ambition que esta iglesia eleve su mirada con fe, con ambición, toward Hispanic communities across America and other nations throughout Latin America. hacia comunidades hispanas en toda Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. God delights to use healthy churches like this one Dios se deleita en usar iglesias saludables como esta to strengthen struggling ones, para fortalecer a aquellas que están atravesando dificultades, to encourage weary pastors, para animar a pastores que están pasando por and to dificultades plant new gospel outposts where all they know is darkness. y que podamos plantar iglesias donde lo que hay es oscuridad. Pray for that work. Oren por ese trabajo, Support it. apóyenlo, Send people into it. envíen personas. Some of you may go, Algunos de ustedes irían, others may give, otros van a dar, but all of us can share pero it. todos podemos compartir y participar de esto. God may use Dios puede usar this church esta iglesia as a hub como un centro of encouragement and training and gospel partnership de aliento, de capacitación y colaboración en el Evangelio for churches across the world. para iglesias alrededor del mundo. I'm seeing it happen. Lo estoy viendo que está sucediendo.
I'm hearing about how God is using this church to strengthen churches all over the world. Yo estoy escuchando cómo Dios está usando esta iglesia para fortalecer a otras iglesias. The goal is not the success of a single congregation, La meta no es el éxito de una sola congregación, but the spread of this glorious reality. sino la expansión de esta realidad gloriosa. A new family under Christ, Una nueva familia en Cristo, built on the gospel, construidos, And dwelt by edificados en el God. Evangelio, que es donde Dios habita en medio de shining ellos, with hope. alumbrando con esperanza. And if the church is this beautiful, Y si la iglesia es así de hermosa, then love demands that we want others to experience it too. entonces el amor demanda que querramos que otros lo So experimenten protect también. what God is building here. Así que protejan lo que Dios está equipando aquí. Fight for unity. Luchen por la unidad. Pursue holiness. Busquen la santidad. Refuse gossip. Rechacen los chismes. Bear burdens quickly. Bear burdens quickly. Ayúdense en dificultades rápidamente. Stay close to Christ and to one another. Manténganse cerca del Señor y cerca los unos de los otros. God wants to use this church for His glory. Dios quiere usar esta iglesia para su gloria. So protect what God has built this past Así year. que protejan lo que Dios está edificando aquí. Do not miss what happens every Sunday. No se pierdan lo que sucede cada domingo. You walk into the same room. Entran a la misma sala, You sit in the same se seats. sientan en las mismas You sillas, sing the same songs. cantan las mismas You see the canciones, same faces. ven los mismos rostros But familiares, something holy is happening. pero algo santo está ocurriendo. The word of God is being proclaimed. La palabra de Dios está siendo proclamada. Christ is being lifted up. Cristo está siendo exaltado. The Spirit is at work shaping hearts. El Espíritu Santo está obrando, transformando What corazones. looks like ordinary on the surface Lo que se ve ordinario en la superficie is being charged with eternal significance. tiene un peso eterno de significado. So come hungry. Así que vengan con hambre, Come ready to give and to receive. vengan listos para recibir y para dar. Come aware that God is doing more here than you could see in this moment. Pueden estar conscientes de que Dios está haciendo mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Just as the internet began with unseen connections, Así como el internet comenzó con unas conexiones quietly invisibles forming behind the scenes, que se formaban silenciosamente detrás de la escena. God is doing His deepest work in ordinary gatherings like this. Dios realiza su obra más profunda en reuniones cotidianas como esta. Each prayer offered, each confession, Cada oración, cada confesión, each act of love cada acto de amor is another connection laid in place. es una conexión más que se establece. Each gathering is another stone set carefully into the structure Christ is building. Cada encuentro es una piedra más colocada con cuidado en esta estructura que el Señor va edificando. What the internet has done with cables, codes, and servers, Lo que el internet ha logrado con cables, códigos y con the servidores, church will exceed with living people joined together with Christ. la iglesia lo superará con personas vivas que están unidas a Cristo. Its reach will be deeper and longer. Su alcance será mayor y Its será más glory will profundo. be eternal. Su gloria será eterna. The web connects information. La web conecta información. The church carries life. La iglesia lleva vida. And one day, Y un día that work will be complete. la obra será completada And the dwelling of God will fully and finally be with His people. y la morada de Dios estará plena. Until then, Hasta entonces, every Sunday gathering cada domingo de reunión is a reminder that God is with us, es un recordatorio de que Dios está con nosotros, building His church, edificando su iglesia, quietly preparing a glory that will outlast every human invention. silenciosamente edificando una gloria que superará toda invención humana And will fill the earth as the waters cover the y seas. llenará la tierra como las aguas cubren la mar. The world marvels El mundo se maravilla at technologies that connect people across the globe. con las tecnologías que conectan a personas alrededor del mundo, But only the church pero solamente la iglesia carries eternal life to the nations. carga la gloria eterna a las naciones. May the Lord use Soli Deo Gloria Que el Señor use esta iglesia, Solideo Gloria, to carry this life of Christ para llevar la vida de Cristo to the nations a las naciones for the glory of His name. para la gloria de su nombre. Father, we pray that you would use this church Padre, oramos para que uses a esta iglesia for your glory para tu gloria among the nations. a las naciones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.